Capítulo 2. Jill se quedó muy aliviada cuando oyó la voz de Wesker mientras se acercaba al trote a la puerta abierta de la oficina de los Stars. Había visto uno de los helicópteros del equipo despegar desde el helipuerto justo cuando llegaba y estaba convencida de que se habían marchado sin ella. Los miembros de los Stars eran bastante informales en algunos aspectos, pero no había sitio para los que no lograban mantener el ritmo, y ella deseaba más que nada permanecer en aquella misión. La policía de Raccoon City ya ha establecido un perímetro de búsqueda que incluye los sectores 1, 4, 7 y 9. Nosotros vamos a ocuparnos de las zonas centrales y el equipo Bravo se colocará aquí. Al menos no llegaba demasiado tarde. Wesker siempre comenzaba las reuniones del mismo modo: una puesta al día de la información, la exposición de teorías y luego seguían las preguntas y respuestas. Jill inspiró profundamente y entró en la oficina. Wesker estaba señalando un punto en el mapa pegado en la pared frontal de la estancia, que estaba cubierto de pequeños alfileres de colores que indicaban la localización exacta donde se habían descubierto los cadáveres. Apenas cambió el tono de voz cuando Jill entró en la oficina y se dirigió rápidamente a su mesa. Se sentía como si hubiese regresado al curso básico de entrenamiento y hubiera llegado tarde a clase. Chris Redfield le dirigió una medio sonrisa mientras ella se sentaba, y ella respondió a su saludo con un asentimiento de cabeza antes de centrar su atención en Wesker. No conocía mucho a los demás miembros del equipo Stars en Raccoon City, pero Chris se había esforzado por hacerla sentir bienvenida desde el mismo instante de su llegada. Después de sobrevolar las demás zonas centrales, en cuanto recibamos sus informes, tendremos más idea de dónde concentrar nuestros esfuerzos. ¿Y qué pasa con la mansión Spencer?, preguntó Chris. Esta está prácticamente en el centro de las escenas de los crímenes. Si comenzamos allí, podemos llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva. Si la información que recibimos del equipo Bravo señala en esa dirección, no te quepa la menor duda de que empezaremos la búsqueda allí. No veo razón alguna de momento para considerarla una prioridad. En el rostro de Chris asomó un gesto de incredulidad. Pero solo tenemos la palabra de Umbrella con respecto a la seguridad de ese lugar. Wesker apoyó los brazos en el escritorio, pero los fuertes rasgos de su rostro permanecieron inalterables. Chris, todos queremos llegar al fondo de esta cuestión, pero tenemos que trabajar en equipo, y el mejor método para cumplir esta misión es llevar a cabo una búsqueda minuciosa de esos excursionistas extraviados antes de empezar a sacar conclusiones definitivas. Bravo efectuará un reconocimiento aéreo y realizaremos esta misión siguiendo las reglas habituales. Chris frunció el entrecejo, pero no dijo nada más. Jill resistió la tentación de poner los ojos en blanco tras el discurso de Wesker. Técnicamente, estaba haciendo lo correcto, pero estaba haciendo demasiado políticamente correcto, tal como quería el jefe de policía Irons. Este había repetido una y otra vez a lo largo de la ola de crímenes que él estaba al mando de la investigación y él era quien daba las órdenes. A Jill no le hubiera importado demasiado si no fuese porque Wesker se había presentado a sí mismo como una persona que pensaba por su cuenta, una persona alejado del entramado político. Ella se había unido a los Stars porque no podía soportar todo aquel politiqueo que rodeaba las supuestas fuerzas del orden, y la obvia sumisión de Wesker hacia el jefe Irons era bastante irritante. De acuerdo, pero no olvides que estuviste a punto de acabar en la cárcel si no hubieses cambiado de ocupación. Jill, veo que has logrado encontrar tiempo suficiente para reunirte con nosotros. Ilumínanos con tus brillantes ideas. ¿Qué nos traes? Jill miró directamente a los ojos a Wesker y le sostuvo la mirada. Intentó mantener la misma apariencia de tranquilidad que él desprendía. Me temo que nada nuevo. El único punto en común obvio es la localización. Bajó la mirada a las notas que tenía sobre el montón de informes colocados encima de su escritorio y les echó un vistazo para consultarlas. Esto
Las muestras de tejido tomadas de debajo del cuerpo de Becky McGee y las de debajo de las uñas de Chris Smith coinciden exactamente. Nos informaron ayer, y Tonya Lipton, la tercera víctima, había estado paseando por las colinas en el sector 7B. Levantó la vista de nuevo para mirar a Wesker y se atrevió a decir lo que pensaba. Mi teoría es que existe un posible culto ritual oculto en las montañas, compuesto por entre 4 y 7 miembros, con perros guardianes entrenados para atacar a los intrusos que entren en su territorio. Extrapola, le dijo Wesker mientras cruzaba los brazos y se mantenía a la espera. Al menos nadie se había reído. Jill se atrevió un poco más, ampliando el tema. El canibalismo y los desmembramientos sugieren un comportamiento ritual, lo mismo que los restos de carne descompuestas encontrados sobre algunas de las víctimas. Puede ser que los atacantes llevasen consigo parte de sus anteriores víctimas y que no sean desconocidas. Tenemos muestras de tejidos y de saliva de 4 atacantes humanos distintos, aunque las declaraciones de los testigos visuales indican la presencia de 10 o incluso 11 personas. Todas las víctimas muertas por animales que fueron descubiertas o se descubrió que habían sido atacadas en la misma zona, lo que sugiere que entraron en algún tipo de zona prohibida. Las muestras de saliva parecen indicar que se trata de perros, aunque existen ciertas discrepancias. Se calló sin terminar la frase. El rostro de Wesker no mostró indicio alguno de lo que estaba pensando, pero asintió con lentitud. No está mal, no está nada mal. ¿Pruebas en contra? Jill lanzó un suspiro. Odiaba tener que echar abajo su propia teoría, pero era parte de su trabajo, y para ser sinceros, la parte que más la animaba a pensar de una manera clara y racional. Los instructores de STARS entrenaban a la gente para que no se sometiera a un único modo de pensar para llegar hasta la verdad. Echó un nuevo vistazo a sus notas. Es muy improbable que un culto de semejantes dimensiones se mueva mucho y los asesinatos comenzaron hace muy poco tiempo como para que sea algo local. La policía de Raccoon City habría detectado algunos signos hace tiempo, algún tipo de empeoramiento en los crímenes antes de llegar a esto. Además, el grado de violencia post-mortem indica que se trata de atacantes desorganizados y habitualmente actúan en solitario. Joseph Frost, el especialista de vehículos y mecánica del equipo Alpha, habló desde el fondo de la habitación. Lo cierto es que la parte que se refiere a los ataques de los animales encaja, como si protegieran su territorio o algo así. Wesker tomó un rotulador de su mesa y se levantó para dirigirse hacia la pizarra de plástico que tenía cerca de su escritorio, hablando mientras andaba. Estoy de acuerdo. Escribió territorialidad en la pizarra y luego se giró para mirarla de nuevo. ¿Algo más? Jill negó con la cabeza, pero se sintió mejor por haber contribuido en algo. Sabía que la idea de un culto era una teoría frágil, pero no se le había ocurrido nada mejor. Desde luego, a la policía no se le había ocurrido nada en absoluto. Wesker centró su atención en Brad Vickers, quien sugirió que quizás era una nueva forma de terrorismo y que en poco tiempo empezarían a conocer las reivindicaciones. Wesker escribió terrorismo en la pizarra, pero no parecía muy entusiasmado por la idea. Ninguno de los demás miembros del equipo parecía apoyarla tampoco. Brad se concentró rápidamente de nuevo en los auriculares para comprobar la situación del vuelo de reconocimiento del equipo Bravo. Ni Joseph ni Barry expresaron teoría alguna, y lo que pensaba Chris acerca de los asesinatos ya era conocido por todos los presentes, aunque su teoría era algo vaga y confusa. Estaba convencido de que se trataba de un ataque organizado en el que, en cierto modo, estaba implicado algún tipo de influencias externas. Wesker le preguntó si tenía algo nuevo que añadir a Jill. Jill se dio cuenta de que Wesker había hecho hincapié en la palabra nuevo, pero Chris meneó la cabeza con aspecto de sentirse ligeramente deprimido. Wesker tapó la punta del rotulador que había utilizado y se sentó a su mesa y se quedó mirando pensativo la superficie de la pizarra. Es un comienzo, dijo finalmente.
Sé que ya habéis leído los informes de la policía y del forense y que habéis oído las declaraciones de los testigos oculares. Aquí Vickers, adelante. La voz de Brad, procedente del fondo de la habitación, interrumpió a Wesker cuando el piloto del equipo Alpha comenzó a hablar. El capitán bajó su tono de voz y continuó hablando. Llegados a ese punto, no sabemos a qué nos enfrentamos y sé que todos nosotros tenemos ciertas preocupaciones sobre el modo en que el departamento de policía de Raccoon City se ha hecho cargo de la situación. Pero ahora, ya formamos parte de la investigación del caso, así que yo... ¿Qué? Jill se giró al oír el tono de voz más alto de Brad, al igual que los demás miembros presentes en la reunión. Se había puesto de pie y parecía estar muy nervioso. Apretaba con fuerza uno de los auriculares contra su oído. Equipo Bravo, informe. Repito, Equipo Bravo, informe. Wesker se puso en pie de un salto. Vickers, pásalo al altavoz. Brad pulsó un botón y el sonido chasqueante de la estática resonó por toda la habitación. Jill se esforzó por percibir la voz humana en medio de todos aquellos chasquidos, pero no pudo distinguir ningún sonido coherente durante varios segundos. Justo entonces... ¿Me recibís? Fallo. Vamos a tener que... El resto fue ahogado por un estallido de nuevos zumbidos y chasquidos. Parecía la voz de Enrico Marini, el jefe del equipo Bravo. Jill comenzó a mordisquearse el labio inferior e intercambió una mirada llena de preocupación con Chris. La voz de Enrico había sonado histérica. Todos permanecieron en silencio, escuchando durante unos cuantos segundos más, pero solo oyeron el sonido de una comunicación abierta. ¿Posición?, dijo repentinamente Wesker. La cara de Brad estaba completamente pálida. Están en el sector 22, al final del área E, pero hemos perdido la señal. El localizador no transmite. Jill se sintió aturdida y vio que el mismo sentimiento se reflejaba en los rostros de los demás miembros del equipo. El localizador del helicóptero se había diseñado para que funcionara sin importar las condiciones atmosféricas reinantes. Lo único que podía impedir su funcionamiento era algo grave, como un fallo total del sistema o un daño grave, como por ejemplo si se estrellaba el helicóptero. Chris sintió que se le formaba un nudo en el estómago cuando reconoció las coordenadas en las que se encontraba el helicóptero: la mansión Spencer. Marini había dicho algo acerca de un fallo, así que tenía que ser una coincidencia, pero él tenía la sensación de que no era así. Los Bravos estaban metidos en problemas y justo encima de la vieja residencia de Umbrella. Todo aquello pasó por su cabeza en una décima de segundo e inmediatamente se puso en pie, listo para entrar en acción. Pasara lo que pasara, los Stars cuidaban unos de otros. Wesker ya se había puesto en movimiento. Comenzó a hablarle al equipo mientras sacaba las llaves del bolsillo y se dirigía al armario de armas. Joseph, ponte en la radio e intenta contactar con ellos. Vickers, pon en marcha el helicóptero y pide permiso para despegar. Quiero que salgamos de aquí en 5 minutos. El capitán abrió la cerradura del armario al mismo tiempo que Brad le entregaba los auriculares a Joseph y salía a la carrera de la habitación. Las puertas de metal reforzado se abrieron de par en par y dejaron a la vista un arsenal de rifles y pistolas colocadas encima de cajas de municiones. Wesker se giró hacia ellos con el rostro tan tranquilo como siempre, pero con la voz llena de energía y de autoridad. Barry, Chris, quiero que llevéis las armas al helicóptero y que cargues y las asegures ahí. Jill, ve por los chalecos, las mochilas y reúnete con nosotros en el tejado. Sacó una llave de su llavero y se la arrojó. Voy a llamar a Irons para asegurarme de que nos envíe apoyo, continuó diciendo Wesker. Luego lanzó un rápido bufido. 5 minutos o menos, gente. ¡Vamos! Jill salió de la habitación para dirigirse a los vestuarios y Barry agarró una de las bolsas de lona del fondo del armario mientras asentía con la cabeza en dirección a Chris. Este recogió otra bolsa y comenzó a llenarla de cajas de munición, cargadores y cartuchos de escopeta, mientras Barry
Iba llenando su bolsa con armas que antes comprobaba una por una. Joseph continuó intentando entrar en contacto con el equipo Bravo, pero sin éxito. Chris se volvió a preguntar si era simplemente coincidencia la cercanía del equipo Bravo a la residencia Spencer en su última comunicación. ¿Estaban relacionados ambos hechos? Y si era así, ¿cuál era la relación? Billy trabajaba para Umbrella y la corporación es la propietaria de la mansión. Jefe, soy Wesker. Acabamos de perder contacto con el equipo Bravo. Nos dirigimos hacia el lugar del último contacto. Chris sintió el súbito impulso de la adrenalina en sus arterias y comenzó a trabajar con mayor rapidez. Se había dado cuenta de que cada segundo contaba, que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus camaradas y amigos. Era poco probable que se hubiese producido un accidente grave. El equipo Bravo volaba a baja altura y Forrest era un buen piloto. Pero, ¿qué ocurriría cuando estuvieran en el suelo? Wesker le comunicó con rapidez a Irons la información de la que disponían hasta entonces y después colgó para dirigirse hacia donde se encontraban los demás. Voy a asegurarme de que nuestro helicóptero se encuentra en condiciones de vuelo. Joseph, sigue intentándolo durante 1 minuto más y luego pásale las comunicaciones a la gente de la centralita. Ayuda a estos dos a llevar el equipo arriba. Os veré en el tejado. Wesker se despidió de ellos con un gesto de la cabeza y se marchó a paso ligero. Sus pisadas resonaron con fuerza en el pasillo. Es bueno, dijo Barry en voz baja, y a Chris no le quedó más remedio que estar de acuerdo con él. Era tranquilizador comprobar que su nuevo capitán no perdía los nervios. Chris no tenía muy claros sus sentimientos personales hacia él, pero su respeto por las cualidades de mando de Wesker crecían a cada momento. Adelante, equipo Bravo. ¿Me reciben? Cambio, repito. Joseph continuó pacientemente con una voz repleta de tensión, pero sus llamadas se perdían en mitad de la estática que resonaba en la habitación. Wesker atravesó a paso vivo la sala de espera de la segunda planta y en el camino saludó a un par de policías uniformados que estaban tomando un refresco al lado de la máquina automática. La puerta que daba al pasillo que finalmente lo llevaría al tejado estaba abierta de par en par y una ligera brisa húmeda refrescaba el pegajoso calor del interior del edificio. Todavía era de día, pero no tardaría mucho en hacerse de noche. Tenía la esperanza de que aquello no complicara aún más la situación, aunque supuso que probablemente lo haría. Wesker torció a la izquierda y empezó a bajar la escalera que conducía al helipuerto mientras revisaba mentalmente de forma sistemática la lista. Comenzar el procedimiento de emergencia, armamento, demás equipo, informar. Ya sabía que todo estaba en orden, pero volvió a repasar la lista de todas maneras. No convenía fiarse, y las suposiciones era el primer paso hacia el error. Le gustaba pensar en sí mismo como un hombre preciso que tenía en cuenta todas las posibilidades y que decidía el mejor curso de acción después de sopesar cuidadosamente todos los factores. Ser jefe consistía simplemente en tener el control. Pero para cerrar este caso, se quitó de la cabeza aquella idea antes de que llegara más lejos. Sabía lo que tenía que hacer y todavía quedaba tiempo de sobra. Ahora tenía que concentrarse solo en traer de regreso a los miembros del equipo Bravo, sanos y salvos. Wesker abrió la puerta que daba finalmente al exterior y salió a la brillante luz del atardecer. El creciente zumbido de los motores del helicóptero y el olor a combustible asaltaron sus sentidos. El aire en el pequeño helipuerto de tejado era más fresco que en el interior del edificio. Estaba parcialmente bajo la sombra de una vieja torre de almacenamiento de agua, vacío, excepto por el helicóptero gris, metalizado, del equipo Alfa. Se preguntó por primera vez qué le habría sucedido al equipo Bravo. Había ordenado que el novato y Joseph revisaran ambos aparatos el día anterior y estaban en perfectas condiciones. Dejó a un lado aquella línea de pensamiento mientras se encaminaba hacia el helicóptero, con su ya alargada sombra siguiéndole pegada a los talones. No importaba el porqué, al menos ya no importaba el motivo. Lo que realmente importaba era lo que seguía a continuación. Espera lo inesperado, era el lema de los Stars.
aunque lo que realmente significaba era estar preparado para cualquier cosa. No esperes nada. Ese era el lema de Albert Wesker. Quizás era menos pegadizo, pero era infinitamente más útil. Era una garantía prácticamente infalible de que nada te sorprendería jamás en la vida. Entró en la cabina del piloto y recibió una bienvenida por parte de Vickers en forma de temblorosa señal del pulgar hacia arriba. El tipo estaba completamente pálido por el miedo, y por un instante, Wesker pensó en dejarlo atrás. Chris podría pilotear, y Vickers tenía fama de venirse abajo en situaciones tensas. Lo último que necesitaba era que uno de los suyos se quedara paralizado por el miedo si se presentaban problemas. Sin embargo, pensó en los bravos desaparecidos y decidió que era mejor que los acompañara. Al fin y al cabo, sería una misión de rescate. Lo peor que podía hacer Vickers era vomitar encima de sí mismo si el accidente del helicóptero Bravo había sido muy grave y Wesker podría soportar algo así. Abrió la puerta de la carga lateral y efectuó una rápida revisión del equipo colocado en las paredes del aparato. Bengalas de emergencia, raciones de campaña. Abrió la puerta de las pesadas cajas situadas detrás de los asientos y comprobó los suministros médicos básicos mientras asentía. Todo estaba preparado, lo más preparado que se podría estar. Wesker sonrió de repente al preguntarse qué estaría haciendo Irons en aquel preciso instante. Estará cagándose en los pantalones, seguro. Wesker lanzó una pequeña carcajada mientras saltaba al asfalto recalentado por el sol. Se imaginó claramente a Irons con sus gordas mejillas rojas por la indignación y con la mierda corriéndole pantalones abajo. A Irons le gustaba pensar que podía tener bajo su control absolutamente todo lo que lo rodeaba, incluidas las personas, y se enfurecía cuando no era el caso, lo que lo convertía en un perfecto idiota. Por desgracia, para todos ellos, era un idiota con cierto poder en Raccoon City. Wesker había investigado un poco sobre el jefe de policía antes de ocupar su nuevo puesto dentro de los Stars. Se había enterado de unos cuantos asuntos que no dejaban muy bien parado a Irons. No tenía intención alguna de utilizar aquella información, pero si Irons intentaba una vez más fastidiar la operación, Wesker no tendría el menor remordimiento en dejar filtrar aquella información a la prensa, o al menos en decirle que tenía conocimiento de ciertos asuntillos. Desde luego, aquello lo mantendría alejado de la operación. Barry Burton apareció con la bolsa de municiones al hombro y sus enormes bíceps se tensaron cuando se cambió la bolsa de hombro y se encaminó hacia el helicóptero. Chris y Joseph lo seguían de cerca. Chris cargaba con las armas de cinto y Joseph llevaba al hombro un RPG en su funda, uno de aquellos lanzagranadas de tipo compacto. Wesker volvió a quedar sorprendido por la fuerza bruta de Burton cuando el miembro alfa subió al helicóptero y dejó la bolsa en el suelo con una facilidad impresionante, como si en realidad no pesara más de 30 kilos. Barry era bastante inteligente, pero dentro de los Stars, el tener músculos era toda una ventaja. El resto de la escuadra estaba en buena forma, pero, comparados con Barry, los demás miembros del equipo eran unos palillos. Wesker volvió a centrar su atención en la puerta que daba acceso al helipuerto a la espera de que apareciera Jill, mientras los demás colocaban en su sitio el equipo que habían llevado. Echó un vistazo a su reloj y frunció el entrecejo. Hacía menos de 5 minutos que habían perdido el contacto con el equipo Bravo, de modo que habían reaccionado en un tiempo excelente. Así que, ¿dónde demonios estaba Valentine? No había tenido mucho contacto con ella desde su llegada a Raccoon City, pero su expediente era todo un historial. Tenía unas excelentes recomendaciones por parte de todos aquellos con los que había trabajado, y su último capitán la alababa diciendo que era notablemente inteligente y que se mantenía increíblemente tranquila en situaciones de tensión. Era normal, teniendo en cuenta su vida pasada. Su padre era Dick Valentine, el mejor ladrón de guante blanco de hacía un par de décadas. Él se había encargado personalmente de entrenarla y formarla para que siguiera sus pasos, y a ella le había ido bastante bien hasta que finalmente encarcelaron a su padre.
Sea una chica prodigio o no, podría comprarse un reloj en condiciones. Le ordenó en silencio que se diera prisa para meter su trasero en el helicóptero y le indicó a Vickers que comenzara a hacer girar los rotores del aparato. Había llegado el momento de descubrir lo mal que estaban las cosas. Capítulo 3. Jill se giró hacia la puerta de entrada del silencioso y poco iluminado vestuario de los Stars, con 2 abultadas bolsas de lona colgando de los brazos. Las dejó un momento en el suelo para recogerse el pelo y meterlo en una boina negra que se puso. La verdad es que hacía demasiado calor para ponérsela, pero era su gorro de la suerte. Echó un vistazo a su reloj antes de levantar las bolsas, satisfecha de haber empacado todo en menos de 3 minutos. Había recorrido los armarios de todos los miembros del equipo Alpha, recogiendo los cinturones de servicio, los guantes sin dedos, los chalecos de Kevlar y las pequeñas mochilas de combate. Advirtió que los armarios reflejaban la personalidad de su propietario. El de Barry estaba cubierto con fotografías de su familia, además de otra procedente de una revista de armas en las que se veía una de las escasas Luger que todavía existían, puesta sobre un tapete de terciopelo rojo. Chris tenía fotografías de sus compañeros de las fuerzas aéreas y las estanterías de su armario eran el típico caos juvenil. Camisetas arrugadas, papeles sueltos e incluso yoyos de los que brillaban en la oscuridad, pero con la cuerda rota. Brad Vickers tenía un montón de libros de autoayuda para superar los problemas de carácter, y Joseph un calendario de los hermanos Marx. Solo el armario de Wesker carecía de cualquier clase de detalle personal. En cierto modo, aquello no la sorprendió en absoluto. El capitán le pareció demasiado tenso con respecto a su comportamiento como para darle mucho valor sentimental a cualquier objeto. Su propio armario era una mezcolanza de novelas baratas de segunda mano de crímenes verdaderos, junto con un cepillo de dientes, hilo dental y pastillas refrescantes del aliento de menta, además de 3 gorros. En la puesta del armario tenía puesto un pequeño espejo y una vieja fotografía arrugada en la que aparecían ella y su padre. La habían hecho cuando era pequeña, un día que había ido con su padre a la playa en pleno verano. Mientras recogía su equipo, decidió que reorganizaría su armario en cuanto tuviera un poco de tiempo libre. Cualquiera que echara un vistazo a su interior pensaría que era alguna clase de fanática del cuidado de los dientes. Jill se agachó ligeramente para cerrar la puerta con llave mientras sostenía las 2 bolsas sobre una rodilla. Había logrado cerrarla cuando oyó un carraspeo deliberado detrás de ella. Sorprendida, Jill dejó caer las bolsas y se dio media vuelta buscando con la mirada la persona que había carraspeado, mientras su mente revisaba instintivamente la situación. La puerta de entrada al vestuario estaba cerrada con llave cuando ella llegó. La pequeña habitación tenía 3 hileras de armarios y estaba a oscuras y en silencio hasta que ella entró. Había otra puerta al lado de la estancia, pero nadie había entrado desde que ella estaba allí, lo que significa que ya había alguien adentro cuando yo llegué, oculto, justo en las sombras tras la última hilera de bancos. ¿Un poli echándose una siestecita? Era poco probable. El comedor del departamento de policía disponía de un par de camastros en su parte trasera y eran mucho más cómodos que la estrecha superficie de un banco de metal sobre el frío cemento. Quizás es alguien que está pasando un buen rato con una de esas revistas, pensó con un gruñido en su mente. Bueno, ¿y qué importa? Tienes poco tiempo. Mueve el trasero. Muy bien. Jill recogió las bolsas y se dio la vuelta para marcharse. La señorita Valentine, ¿verdad?, dijo una voz en tono bajo. Una sombra se separó de la parte trasera de la habitación y avanzó un paso. Era un hombre alto, con una voz melodiosa. Tenía unos 40 y pocos años. Su pelo era oscuro y su complexión delgada. Sus ojos tenían una mirada intensa. Iba vestido con una gabardina, a pesar del calor, de buena calidad. Jill se preparó para actuar con rapidez si era necesario. No había reconocido al extraño. Sí, así es, asintió precavida. El hombre avanzó hacia ella y una sonrisa iluminó su rostro. «Tengo algo para usted», dijo con una voz suave y tranquilizadora. Jill
Entrecerró los ojos y adoptó inmediatamente una postura defensiva, apoyando el peso de su cuerpo en la punta de los pies. «Quieto, capullo. No sé quién puñetas te crees que eres, o lo que te crees que yo quiero, pero estamos en una comisaría de policía». Dejó lentamente de hablar mientras el extraño meneaba la cabeza y sonreía aún más, al mismo tiempo que sus ojos oscuros chispeaban divertidos. «Se equivoca con respecto a mis intenciones, señorita Valentine. Por favor, disculpe mis modales. Me llamo Trent y soy un amigo de los Stars». Jill se fijó atentamente en la postura del individuo y se relajó un poco. Lo miró fijamente a los ojos por si detectaba el menor indicio de movimiento. No es que se sintiera amenazada por él, pero... no exactamente. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quiere? Trent ensanchó aún más la sonrisa. «Oh, vaya, directa al grano. Pero claro, anda bastante corta de tiempo». Metió la mano en su gabardina y sacó lo que parecía ser un teléfono móvil. Aunque la verdad es que lo importante no es lo que yo quiero, sino lo que yo creo que debería tener. Jill miró brevemente y rápidamente al objeto que el extraño individuo sostenía en la mano y frunció el entrecejo. ¿Eso?, preguntó. «Sí, he reunido unos cuantos documentos que serán muy interesantes para usted. Yo diría que muy interesantes». Le acercó la mano que sostenía el artefacto mientras hablaba. Ella extendió la mano con sigilo y al hacerlo se dio cuenta de que en realidad era un lector de minidiscos, un ordenador de bolsillo muy caro y sofisticado. Trent disponía de una buena financiación, quienquiera que fuese. Él negó con la cabeza. «Eso no es importante, al menos no en este momento, aunque sí puedo decirle que hay mucha gente importante observando con detenimiento Raccoon City en este preciso instante». «¿Ah, sí? ¿Y esa gente también son amigos de los Stars, señor Trent?» Trent lanzó una pequeña risa en voz baja. «Tantas preguntas y tan poco tiempo. Lea los informes, y si yo fuera usted, no le mencionaría a nadie esta pequeña conversación. La verdad es que podría tener consecuencias bastante graves». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta trasera de la habitación, pero se giró hacia Jill cuando agarró el pomo. Los rasgos del curtido rostro de Trent perdieron todo resto de humor y su mirada se volvió más intensa y penetrante. «Solo una cosa más, señorita Valentine, y esto es algo vital. No se lo tome a la ligera. No puede fiarse de todo el mundo, y no todos son los que aparentan ser, ni siquiera las personas que conoce. Si quiere permanecer con vida, haría bien en recordarlo». Trent abrió la puerta y salió sin volver a hablar, y así, tan tranquilamente se marchó y desapareció sin más. Jill se quedó mirando la puerta abierta y su mente divagó en 1000 direcciones a la vez. Se sentía la protagonista de una de aquellas viejas películas melodramáticas de espías que acababa de encontrarse con un misterioso extraño. Era de risa, y sin embargo acababa de entregarle un aparato que cuesta varios miles de dólares, sin vacilar ni un instante, y encima te ha dicho que vigiles tu espalda. ¿Crees que este tipo está de broma? No sabía qué pensar, y tampoco tenía tiempo para pararse a pensar. A esas alturas, era bastante probable que el equipo estuviese reunido y esperándola mientras se preguntaban dónde demonios estaría. Jill se colgó al hombro las pesadas bolsas y salió corriendo por la otra puerta. Ya habían cargado y asegurado las armas y Wesker estaba comenzando a impacientarse. Aunque sus ojos estaban oscultos por las oscuras gafas de sol de aviador, Chris se dio cuenta por su postura y por la forma en que el capitán mantenía la cabeza inclinada hacia la puerta de salida del edificio. El helicóptero estaba preparado y en marcha, con las palas de los rotores azotando el húmedo y tibio aire de la tarde y lanzándolo en oleadas hacia el estrecho compartimento donde se encontraban. La puerta estaba abierta, por lo que el sonido del motor ahogaba cualquier intento de mantener una conversación. No quedaba otra cosa que hacer más que esperar. «Vamos, Jill, no nos retrases más». En el mismo momento en que Chris dirigía sus pensamientos hacia Jill, esta apareció en la puerta,
y comenzó a recorrer a la carrera los metros que la separaban del helicóptero. Estaba claro que llevaba todo el equipo de los alfas en las bolsas y un gesto de disculpa en el rostro. Wesker se bajó de un salto para ayudarla y agarró una de las bolsas mientras ella subía a bordo. Wesker subió inmediatamente detrás de la joven y cerró las dobles puertas del helicóptero. El rugido de la turbina del motor quedó reducido inmediatamente a un apagado zumbido. ¿Algún problema, Jill? La voz de Wesker no parecía mostrar enfado, pero el tono era lo bastante seco como para sugerir que tampoco estaba muy satisfecho. Jill negó con la cabeza. Una de las cerraduras estaba atascada. La he pasado canutas para que funcionara la llave de una vez. El capitán se quedó mirando fijamente a Jill. Era evidente que estaba decidiendo si iba a hacerle pasar un mal rato o no, pero finalmente se encogió de hombros. Llamaré a los de mantenimiento cuando regresemos. Reparte el equipo. Recogió unos auriculares y se los puso mientras se sentaba al lado de Brad. Jill comenzó a repartir los chalecos antibalas al mismo tiempo que el helicóptero se elevaba lentamente al principio. El edificio de la comisaría de Raccoon City se quedó abajo y atrás cuando Brad colocó al aparato para volar en dirección al noroeste. Chris se sentó en cuclillas al lado de Jill cuando terminó de colocarse el chaleco y la ayudó a distribuir los guantes y los cinturones mientras sobrevolaban la ciudad en dirección a los montes Arklay. Las concurridas calles del centro de la ciudad dieron paso a la tranquilidad del exradiado urbano, con avenidas más amplias y casas apacibles situadas en mitad de rectángulos de hierba y rodeadas de vallas blancas. La luz del atardecer bañaba aquella comunidad creciente pero aislada y difuminaba los bordes de aquel cuadro bucólico, dándole un aire onírico e irreal. Los minutos pasaron en silencio mientras los miembros del grupo Alfa se terminaban de equipar y se preparaban mentalmente, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos. Con un poco de suerte, el helicóptero del equipo Bravo solo habría sufrido una ligera avería mecánica. Con seguridad, Forrest había posado el aparato en uno de los numerosos claros que salpicaban el bosque y probablemente estaría de grasa hasta los codos mientras maldecía en voz alta e intentaba arreglar el motor y esperaba que aparecieran los del equipo Alfa. Marini no comenzaría la búsqueda si el aparato no estaba en funcionamiento. ¿La alternativa a aquello? Chris frunció el entrecejo con un gesto de disgusto. No quería considerar ninguna de las otras alternativas. Ya había visto con anterioridad las consecuencias de un helicóptero estrellado a toda velocidad cuando todavía era miembro de la Fuerza Aérea. Un error del piloto había provocado la caída a plomo de un Bell Hue que transportaba a 11 hombres y mujeres en una misión de entrenamiento. Para cuando llegó el equipo de rescate, solo quedaban huesos rotos y medio carbonizados en mitad de los restos chamuscados del aparato. El pegajoso y dulzón hedor de la carne quemada se entremezclaban con la peste del combustible ardiendo. Incluso, la superficie del suelo había ardido y esa imagen lo había perseguido en sueños durante los meses siguientes. El suelo en llamas, el fuego químico que devoraba la mismísima tierra bajo sus pies. Se produjo un pequeño salto al cambiar de altura cuando Brad ajustó el grado de inclinación del rotor, y aquello lo hizo regresar de sus desagradables recuerdos. Los abruptos límites exteriores del bosque de Raccoon pasaron velozmente bajo ellos, y los indicadores de color naranja de las barricadas de policía destacaban frente al apagado color verde de los árboles. El atardecer llegaba a su fin, y el bosque empezaba a llenarse de sombras. Tiempo estimada de llegada, 3 minutos, anunció Brad. Chris miró alrededor a sus compañeros y advirtió sus expresiones ceñudas y silenciosas. Joseph se había atado un pañuelo alrededor de la cabeza y estaba concentrado en volverse a atar las botas. Barry pasaba un trapo por encima de su arma preferida, un revólver Colt Python, mientras miraba fijamente por la ventana del helicóptero. Se giró para mirar a Jill y se sorprendió al ver que ella era la que lo estaba mirando fijamente y con expresión pensativa. Estaba sentada en el mismo banco que él y le sonrió por un instante,
casi de forma nerviosa cuando vio que él la había pillado observándolo. Se desabrochó repentinamente el arnés de seguridad y se sentó a su lado. Él pudo oler el ligero aroma de su piel y el limpio olor a jabón. Chris, lo que has estado diciendo acerca de unos factores externos, en este caso, hablaba en voz tan baja que él tuvo que inclinarse sobre ella para poder oírla por encima del zumbido del motor. Jill lanzó una rápida mirada alrededor, como si quisiera asegurarse de que ninguno de los otros miembros escuchaba su conversación, y luego se giró de nuevo hacia él, con una mirada cuidadosamente neutral. Creo que tenías razón, continuó diciendo en voz baja, y comienzo a creer que no es buena idea hablar sobre ello en voz alta. Chris sintió que la garganta se le resecaba repentinamente. ¿Ha ocurrido algo? Jill negó con la cabeza y sus bellos rasgos no revelaron emoción alguna. No, solo que he estado pensando que sería mejor que tuvieses cuidado con lo que dices. Puede que no todos los que te escuchan estén en nuestro mismo bando. Chris la miró ceñudo. No estaba muy seguro de lo que ella quería decir exactamente. Las únicas personas con las que he hablado son las del equipo. La mirada de ella continuó mostrándose imperturbable, y él se dio cuenta, de repente, de lo que la joven estaba intentando decir. Jesús, yo que pensaba que estaba un poco paranoico. Jill, conozco a esta gente, y aunque no los conociera, los de la central de Stars tienen perfiles psicológicos de todos y cada uno de los miembros, además de informes sobre su vida personal y su historial particular. No existe modo alguno de que eso ocurriera. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Mira, olvida lo que te he dicho. Tú solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Eso es todo. Muy bien, gente, espabilen. Estamos llegando al sector 22, así que podrían estar en cualquier parte. Jill lanzó una última mirada de advertencia a Chris después de la interrupción de Wesker antes de levantarse y colocarse al lado de una de las ventanas. Chris la imitó mientras Joseph y Barry se situaban en el otro costado del helicóptero para comenzar la búsqueda visual desde el otro lado. Chris se dedicó a escrutar el terreno que corría por debajo de ellos, cada vez más oscuro en la sombría luz del atardecer, a través de la pequeña ventana de forma automática, mientras su mente funcionaba a toda velocidad, sopesando lo que le había dicho Jill. En teoría, debería estar agradecido de no ser el único que sospechaba algún tipo de encubrimiento, pero ¿por qué no se lo había dicho antes? Además, eso de advertirle sobre sus propios compañeros de Stars, la verdad, ¿sabe algo? Debía saber algo nuevo. Esa era la única explicación racional y con sentido. Decidió que hablaría de nuevo con ella en cuanto hubieran recogido los miembros del equipo Bravo. Intentaría convencerla de que lo mejor sería hablar con Wesker. Si los dos insistían, al capitán no le quedaría más remedio que ceder finalmente. Se quedó mirando al aparente e interminable mar de árboles que el helicóptero sobrevolaba a baja altura y se obligó a concentrarse en la búsqueda. La mansión Spencer tenía que estar bastante cerca, aunque no podía distinguirla en la creciente oscuridad reinante. Las ideas acerca de Billy, de Umbrella y de las extrañas advertencias de Jill hacía un momento comenzaron a dar vueltas en su cabeza, aprovechando su cansancio en un intento por romperle la concentración, pero él se resistió. Aún estaba preocupado por los miembros del equipo Bravo, aunque a medida que pasaban por encima de más y más árboles, se iba convenciendo de que no estaban realmente metidos en problemas. Probablemente no sería nada grave más allá de un cable fundido. Forrest había apagado todos los sistemas para efectuar una reparación. Fue justo entonces cuando lo vio, a poco menos de 2 kilómetros, en el instante en que Jill señalaba hacia el lugar y abría la boca. Entonces, su preocupación se convirtió en un temor indefinible. «Chris, mira». Una espesa columna de humo negro atravesaba los últimos rayos del sol del día y manchaba el cielo como un anuncio de muerte. «Oh no». Barry apretó la mandíbula mientras observaba la columna de humo que se elevaba por encima de los árboles y se sintió enfermo. «Capitán, a las 2 en punto».
exclamó Chris, y el aparato comenzó a virar inmediatamente en dirección a la negra mancha en el cielo, que solo podía significar una cosa: el helicóptero de los equipos Bravo se había estrellado. Wesker regresó al compartimento de carga con las gafas de sol todavía puestas, miró por la ventana y habló en voz baja y con tono tranquilo. No supongamos lo peor. Existe la posibilidad de que se declarase un fuego después de que aterrizaran o de que incendiaran el fuego a propósito para hacer una señal que indicase dónde se encontraban exactamente. Barry deseó pudieran creerle, pero incluso Wesker sabía la verdad. Si el helicóptero había aterrizado por un fallo en los sistemas, era poco probable que se hubiese iniciado un incendio. Y si los del equipo Bravo hubiesen querido hacer una señal, hubiesen utilizado las bengalas luminosas. Además, la madera no provoca ese tipo de humo. Pero sea lo que fuere que haya pasado, no lo sabremos hasta que lleguemos allí. Y ahora, si me prestáis atención, por favor. Barry se separó de la ventana y vio que los demás hacían lo mismo. Chris, Joseph y Jill tenían la misma mirada, la misma que supuso tendría él. Estaban conmocionados. Era cierto que los miembros de STARS a veces resultaban heridos durante las misiones. Al fin y al cabo, era parte del trabajo. Pero los accidentes como aquel, la única señal de inquietud de Wesker era su boca. La tenía tan apretada que formaba una línea recta en su tez morena. Muy bien, escúchenme con atención. Tenemos a nuestra gente ahí abajo, en un ambiente probablemente hostil. Os quiero a todos armados y quiero un despliegue organizado. La dispersión habitual en cuanto nos posemos. Barry, tú irás a la cabeza. Barry asintió y recuperó la compostura. Wesker tenía razón. No era el momento de dejarse llevar por los sentimientos. Brad va a dejarnos lo más cerca posible del lugar indicado, en lo que parece ser un pequeño claro a unos 50 metros aproximadamente al sur de las últimas coordenadas. Permanecerá en el helicóptero y lo mantendrá en marcha por si surgen problemas. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada y Wesker asintió. Bien, Barry, entréganos la artillería. Dejaremos el resto del equipo a bordo y regresaremos a buscarlo si es necesario. El capitán entró de nuevo en la cabina del piloto para hablar con Brad, mientras Jill, Joseph y Chris se giraban hacia Barry. Este último era el especialista en armas, de modo que comprobaba a fondo el armamento de cada uno de los miembros del equipo de los STARS y lo mantenía en perfectas condiciones. Barry se acercó al pequeño armario colgado de una de las paredes del compartimiento de carga del helicóptero y abrió la tapa, dejando a la vista 6 pistolas Beretta de 9 milímetros colgadas de una pequeña barra metálica, completamente limpias y con el punto de mira revisado el día anterior. Cada una de las armas poseía un cargador con una capacidad de 15 balas semiblindadas y de punta hueca. Eran buenas armas, pero Barry prefería su Colt Python, cuyos proyectiles tenían una potencia de impacto superior. Distribuyó rápidamente las armas y entregó 3 cargadores a cada uno de ellos. Espero que no las necesitemos, dijo Joseph, mientras se guardaba uno de los cargadores. Barry asintió para mostrar que estaba de acuerdo con él. Pertenecía a la Asociación Nacional del Rifle, pero eso no significaba que fuese un idiota dispuesto a apretar el gatillo a la menor oportunidad. Simplemente le gustaban las armas de fuego. Wesker se colocó a su lado de nuevo y los 5 se colocaron al lado de las compuertas del helicóptero a la espera de que Brad se posara en el suelo. Las palas del rotor del helicóptero movieron la negra columna de humo que ascendía mientras se acercaban, lo que creó una especie de neblina negra que se fundió con las oscuras sombras del crepúsculo. Aquello imposibilitó por completo cualquier ocasión de divisar desde el aire al aparato estrellado. Brad sobrevoló durante unos instantes aquel punto y luego se dirigió a una pequeña zona herbosa donde posó el helicóptero. La hierba alta se agitó con fuerza, azotada por el viento provocado por las palas del rotor. Barry ya tenía la mano puesta en el tirador de la compuerta antes incluso de que los patines del aparato tocaran el suelo, listo para saltar a tierra. Una cálida mano se posó repentinamente sobre su hombro. Barry se giró y vio que era Chris, mirándolo con intensidad.
Estamos juntos detrás de ti, le dijo Chris, y Barry se limitó a sentir. No estaba preocupado por sí mismo, no con los miembros del equipo Alfa apoyándolo. Lo único que le inquietaba era la situación del equipo Bravo. Enrico Marini era un buen amigo suyo. La esposa de Marini había cuidado de sus hijas más veces de las que Barry se podía acordar, y también era muy amiga de Kathy. La sola idea de que hubiera muerto debido a un estúpido fallo mecánico. Aguanta, compañero, ya llegamos. Barry tiró del abridor de la compuerta con una mano, mientras con la otra empuñaba su Colt Python, y saltó al oscuro y húmedo crepúsculo del bosque de Raccoon, preparado para cualquier cosa.